desde el infierno. ¿Cómo está? Me da gusto darle la bienvenida a su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora en este espacio que C7 Multiplataforma dedica al análisis de los temas nacionales. Y hoy vamos a hablar de un tema que está de moda y que creo que no obstante que está de moda, los mexicanos no nos hemos dado el tiempo de conocer realmente a fondo qué es este asunto de la reforma energética, que a veces pensamos que reforma energética tiene únicamente que ver con Pemex y con la extracción de petróleo, pero la reforma energética es mucho más y bueno, al tener que ver con la creación de riqueza, con la creación de la energía eléctrica que usamos en nuestras casas, las gasolinas que consumimos, etcétera, etcétera, pues creo que sí vale la pena que como mexicanos sepamos qué está pasando con esta reforma y qué está pasando con los recursos naturales que tenemos y, insisto, no se trata únicamente de petróleo, también de la generación de energía eléctrica por otras vías como la solar o la eólica. Y bueno, también creo que nos debemos preguntar si considera esta reforma energética la cuestión nuclear, que se nos olvida también que tenemos una planta nuclear en México, la Laguna Verde. Y bueno, creo que vale la pena también analizar, bueno, si ya se promulgó la reforma, ya vimos al presidente de la República ahí con una elegante pluma firmando estos decretos, estas leyes. Yo creo que todos nos hacemos las preguntas, ok, ya está la reforma y ahora ¿cuándo vamos a ver resultados? Y creo que también vale la pena que sepamos qué sigue en este proceso. Ya están las reformas constitucionales, ya están las leyes expedidas, pues ahora qué sigue y por lo tanto qué tan rápido, qué tan corto va a ser el que veamos resultados los mexicanos, resultados tangibles obviamente, la disminución de los precios de las gasolinas, de la luz eléctrica, etcétera, de la energía eléctrica, perdón. Y bueno, ese es el tema que hoy vamos a tratar. ¿Qué sigue con la reforma energética en México? Si tiene algún comentario, duda, pregunta, lo invito a que se comunique con nosotros al teléfono 3030-5307, repito, 3030-5307, o también si utiliza Twitter, que a través de mi cuenta @Gilberto Pérez, pueda también hacer algún comentario sobre el tema. Y para hablar de esto me da mucho gusto recibir aquí al doctor en administración, al doctor Hugo Córdoba Díaz, que además de un estudioso de la administración, amigo mío, al que le doy muchas gracias por acompañarme. Al contrario, Gilberto, muchas gracias por invitarme. Sin duda es un tema muy interesante y trascendente para todos los mexicanos, ¿no? Va a reconfigurar el rostro del país, sin duda. Yo creo que a veces estos temas que se manosean demasiado en la política, de pronto como que llega un momento que decimos, ya, me cierro, ahí traen dimes y diretes unos y otros, y como que de pronto a veces nos cerramos al tema. A veces es muy duradera, como esta discusión que fue pues prácticamente más de un año que se sostuvo, y en las últimas semanas mucho más intensa, y creo que a veces los mexicanos como que decimos, ya está, esto es pura politiquería, pura grilla, y nos cerramos al tema, pero sí, tú dices con toda la razón, es muy importante, va a cambiar el rostro del país y va a cambiar nuestra vida. Nuestra vida. Definitivamente, digo, hay que hacer aquí un breve paréntesis para saber de dónde venimos y a dónde vamos en el tema. En los últimos 15 meses, 16 meses ha habido una serie de reformas constitucionales que han venido tumbando los mitos que desde el punto de vista de muchos nos ataban al pasado y no nos permitían desarrollar nuestro potencial. Se mejoró la rendición de cuentas, permitiendo la reelección de legisladores, de diputados locales, federales, presidentes municipales y senadores. Se mejoró la transparencia, se hizo la reforma educativa, muchas cosas como estas que vienen develando el rostro de un nuevo México. Sin embargo, apenas estamos al alba de un futuro prometedor. O sea, eso hay que decirlo. El futuro es prometedor porque hay cambios y los cambios nos dan razones para ser optimistas. Sí. En términos generales. Que como todo cambio pueden funcionar como se espera o pueden no funcionar como se espera. Claro. Hay ejemplos muy claros de reformas que aunque son muy interesantes, cambiaron el rostro del país en su momento, no tuvieron los acompañamientos necesarios y se quedaron, no alcanzaron las expectativas que estaban planteadas. Por ejemplo, la reforma agraria. Sí. Entonces, todo el caso hoy es de cómo vamos a acompañar este proceso de reformas y en particular la reforma energética para que surta los efectos que el gobierno está esperando y que los mexicanos estamos esperando. Sí, para que no se quede en simple expectativa. Expectativa, claro. O en otra excepción. El riesgo siempre será latente. Así es.
Siempre será latente. En términos generales, ¿qué es lo que está pasando en el sector energético? Es la reconfiguración completa del sector. O sea, va desde hidrocarburos, minería, hidrocarburos pensando es petróleo, gas y... Todos los derivados. Todos los derivados, minería, electricidad y generación de electricidad por manos privadas. Luego todo lo que tiene que ver con la exploración y la cadena de distribución y la comercialización. Sí. Entonces son en todas las etapas. Hoy se va a permitir, aunque México conserva la soberanía o la propiedad de los hidrocarburos y todo lo que se encuentra en el subsuelo, en todas las etapas está permitida la participación privada. Si me permites que le paremos aquí para regresar a desglosar de mejor manera a más detalle la reforma, tenemos que hacer un primer corte, regresamos y empezamos a desmenuzar esta reforma. No le cambie, le recuerdo nuestro teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez. Si se quiere comunicar con nosotros para ser parte de este programa, estaremos esperando su comunicación. Ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso Desde el infierno. Le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el doctor Hugo Córdoba Díaz. Estamos hablando sobre la reforma energética y qué sigue ahora que ya fueron promulgadas las leyes que... No solo las reformas constitucionales, ya también las leyes que conforman esta gran reforma energética. Le recuerdo su teléfono 3030-5307 y vía Twitter se puede comunicar también conmigo a través de @Gilberto Pérez. Decíamos, Hugo Córdoba, antes de irnos al corte, es una reforma energética que cubre todo lo que significa esto. O sea, minería, que es un tema fundamental, tú decías hace rato. También incluye energía solar, eólica. Creo que la parte de la energía nuclear quedó fuera porque prácticamente todo el mundo está abandonando la energía nuclear, ¿no? Digamos que todo el mundo está abandonando tal vez en el discurso. En los países europeos es muy común la energía nuclear. Sí. Pero no han encontrado una fuente alternativa. Sí. Aunque están desarrollando la energía eólica, la sí, pero todavía no te da las capacidades que te da un reactor nuclear, ¿no? ¿Qué hay que retener de la reforma energética? Son dos cosas, que se permite a partir de la promulgación de la ley la inversión privada en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Que antes todo eso lo hacía Pemex. Lo hacía Pemex directamente. O dejaba de hacerlo por no tener los recursos. O lo hacía a través de empresas privadas, pero les pagaba por horas, por días. O sea, explórame tal polígono, explórame en tal terreno, y lo que le costaba si encontraba petróleo o no encontraba petróleo, si encontraba gas o no encontraba gas. Esa es la diferencia. Luego también se permite las actividades, la inversión privada en el procesamiento y la refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural, el transporte, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos y sus derivados. Es decir, vamos a ver la multiplicación de empresas que distribuyen gas doméstico, vamos a ver la multiplicación en algún momento de empresas que distribuyen gasolina. O sea, las carreteras, las pipas que ahorita vemos que todas llevan al letrero Pemex, y vamos a ver de otras marcas. Podemos ver gasoductos en algún momento que no sean propiedades de Pemex. Me parece que en los gasoductos hay una provisión en términos de transporte, pero eventualmente. El transporte por vía marítima, vía terrestre, por tren, podrá haber gente que se dedica a distribuir gasolina. Podremos ver gasolineras que son Shell, que son British Petroleum, etcétera. O sea, de ese tipo de cosas. Lo mismo sucede en la energía eléctrica. Nada más en la energía eléctrica también está, me parece, la prohibición del transporte de las líneas de... Que sigan siendo líneas de CFE por cuestión de seguridad estratégica, ¿no? Claro. Un poco como el caso de la telefonía, más o menos. Así es. Esas son las dos más grandes reformas. Sin embargo, para que todo esto suceda, pues las reformas a las leyes, a la Constitución y las leyes secundarias prevén un entramado institucional muy sólido, que se compone de 3 o 4 organismos nuevos, que refuerza las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del Consejo Nacional de la Comisión Regulatoria de Energía, y que genera una
Digamos que son los nuevos árbitros de esta nueva realidad energética. Son los nuevos árbitros, pero no los únicos. Está el centro, se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, donde el dinero que se obtenga, los ingresos fiscales que se obtengan a partir del pago de impuestos por los beneficios de los hidrocarburos, se van a destinar a este fondo para administrarlos en infraestructura y en desarrollo humano, ¿no? Que no ahí se vayan al gasto ahí se va la corriente. parte fiscal nada más, no se van las utilidades de Pemex, esas cosas. La misma, ¿También? todo esto. En términos generales, ustedes recordarán que entre 2003 y 2006 el precio del petróleo se empezó a incrementar y nuestros costos de producción eran muy cómodos y que les empezó a generar lo que llamábamos en las finanzas nacionales el bono petrolero. Sí. Es decir, el dinero extra que teníamos por estar vendiendo el petróleo caro, que en su mayoría el sexenio de Fox, del presidente Fox, se lo gastó en gasto corriente, es decir, en engrosar burocracia y en aumentar los sueldos. Como en y las Venezuela se prestaciones. lo gastaron derrochándolo en regalar casas y regalar coches y bicicletas. Ahí la complejidad fue administrar la riqueza. Así es. Otra vez, ¿no? Los excesos. Los excesos. En de la términos bolsa generales, llena. hoy este fondo pretende constituir que es un fideicomiso, un fondo con una junta de gobierno, pues administrar los fondos en inversiones productivas. Luego se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural y el Mercado del Gas Natural para regular todo ese mercado. Se genera otra agencia que es el Centro Nacional de Control de la Energía y el Mercado de Energía Eléctrica para regular la generación de energía. Fíjate, en ese ambiente. el caso del gas natural creo que es un elemento con el que México tiene una mala relación. O sea, creo que somos un país que no le da la importancia al gas natural. Todavía tenemos ciudades buena parte del territorio se sigue manejando con los famosos cilindros y los tanques estacionarios. Sí. Cuando tenemos, creo que somos de los pocos países en el mundo con cierto nivel económico que seguimos teniendo este sistema. Pero además, buena parte de ese gas también lo vemos quemándose. Es cierto, es una pena que no nos hayamos dotado de la infraestructura suficiente. Sí. Lo que pasa es que lo sentíamos en algún momento residuo. Sí. Lo veíamos como, bueno, pues no es útil. Ajá. Y cuando empezó a ser interesante, no teníamos la tecnología para explotarlo. Sí. Porque eran momentos también muy difíciles para la economía nacional, hay que recordarlo. O sea, que distraer de la renta petrolera pensando una cantidad X O para lo meto en financiar, programas sociales o le invierto a los acá cierros para esperando que haya sacar más. el gas, así es. Ese tipo de cosas fueron los que nos retrasaron y lo que nos llevaron a una circunstancia similar a esta, ¿no? Que es positiva sin duda, sí, pero son las decisiones estratégicas que nos fueron atorando. Luego se crea el centro, la Comisión Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, para asegurar que la acción de todas estas empresas No cabe en un cochinero, como en al Nigeria, medio ambiente, o en China, ¿no? o en China, y se vayan y nos dejen Así es. nos destrocen parte de nuestra riqueza natural, que también es un activo, ¿no? Y bueno, pues está todo lo que suponga la parte de el fortalecimiento de las competencias de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Regulatoria de la Energía y los cambios estructurales en Pemex, estructurales porque es una gran empresa, estructurales en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Que también ambas tendrán algo que desde hace mucho tiempo muchos veníamos pensando que debería haber y esperando que se diera, el que hubiera voces independientes en el Consejo de Administración que le aumentaran el elemento de rentabilidad, de cuidado de los recursos, de eficiencia, por llamarlo de alguna manera. Digamos que esas empresas van a adoptar las mejores prácticas del mercado. Sí. Y si una de ellas es, en efecto, incorporar administradores independientes. Consejeros. Disminuir en el Consejo de Administración, miembros independientes. Sacar al sindicato del Consejo de Administración y disminuir la presencia. No solo del Consejo, deben sacarlo de la empresa. Sí, en efecto, eso ha sido una gran traba a la productividad de Pemex. Limitar la presencia del gobierno en el Consejo de Administración. O sea, bajan los representantes del gobierno, sale el sindicato del Consejo y entran estos consejeros independientes que obviamente tendrán que ser gente que sabe de negocios. Y que sabe administrar y que sabe hacer eficiente las cosas. Yo tendría, además, no solamente que sabe de negocios, que conoce de los negocios de la industria. De la industria. Porque la industria petrolera y la electricidad son inversiones a largo plazo. Sí. Son inversiones que se plantean mínimo 20, y además 30 son años. mercados totalmente globales. Claro. Son mercados que tienen mucho que ver con tema de la geopolítica, con tema de manejo de mercados a futuros,
con crisis que se pueden dar en un momento dado por una guerra como la que estamos viviendo en la Franja de Gaza. O sea, es un mercado muy complejo. Muy complejo y en efecto y muy volátil. Y muy global, y muy volátil. Así Muy es. volátil. Entonces tienen que ser, no solamente tienen que ser empresarios o como gente hombres de negocios con visión, la visión que tiene un hombre de negocios, Pero que sino conozcan también del conozcan la sector. industria. Ajá. Esa parte es muy interesante. Ahora, ¿Y tienen que ser mexicanos? ¿O pueden ser extranjeros? esa parte no tengo certeza, Ok. tenemos que revisarla, pero yo tengo que suponer. Yo pienso el que elemento deben ser nacionalista mexicanos deben por ser sí, mexicanos. si no mexicanos al grito de De guerra. guerra. No, en efecto. Lo cierto es que tiene razón. La identidad nacional se construyó al menos de los años 30 para acá sobre la soberanía del petróleo, la soberanía energética. Pues sobre la imagen impoluta del general Lázaro Lázaro Cárdenas Cárdenas. y el águila de Pemex, ¿no? Completamente. Y también es cierto, quienes hemos ido a las escuelas públicas nos hemos dado cuenta que un tercio de los recursos de nuestra educación fue financiada Sí. directamente por esos ingresos. Y estas áreas, digo, así como decía yo hace rato, del gas natural, que no es un área con el que México tenga mucha experiencia, porque lo veíamos, como tú decías, como un desecho, que mejor hay que prenderle la lumbre y que se queme. Para que no ponga en riesgo los demás, ¿no? También entramos con mucho más fuerza a la explotación de la energía eléctrica vía solar o por la vía eólica, ¿no? Eólica, sí, la reforma fortalece. Algo que ya se está dando. Se estaba dando, nada más que en México, pues, evidentemente, nosotros somos un país que consume fundamentalmente hidrocarburos, la energía eólica y la energía solar no eran atractivas para la inversión. Sin embargo, hay actores internacionales que están preparando esto desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hay grandes empresas como Soitec, que no son muy conocidas, no es como British Petroleum, no es como Shell, pero que vienen creciendo en este sector, ¿no? Sí, que ya tenemos algunos campos que se abrieron, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, acá en Oaxaca, uno muy grande en producción de energía eólica con inversión privada, y tenemos acá por el lado de Sonora, en algunas regiones, de energía solar. Energía solar. La diferencia es que la energía, aunque fuera de inversión privada, estos campos de generadores de energía tenían que vender la energía, la electricidad a la CFE. A la Comisión Federal de Electricidad, así Pues es. también un comprador muy certero, no sé, Sí. lo utilizaban como para llevar energía o reforzar la producción de energía en aquellas zonas donde no estaban forzosamente Y ahora ya van a en poder vender directamente. a clientes directos, ¿no? pagando la distribución. Así es. Que Pagando tú le costo de pagas, distribución. le pagas el uso de los cables a la Comisión Federal de Electricidad y tú echas mano de... O sea, tú produces, le entregas, él, digamos, baja por el cable la energía eléctrica y tú eres el que cobra, y obviamente le pagas la renta a la CFE por pasar tu energía eléctrica por cable, ¿no? Claro. Si me permites, doctor, tenemos que hacer un segundo corte. No nos tardamos, ahorita regresamos. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 y a través de mi cuenta de Twitter es @Gilberto Pérez si se quiere comunicar con nosotros. Ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña para hablar de qué sigue ahora después de la promulgación de las leyes de la reforma energética, el doctor Hugo Córdoba Díaz, y estamos precisamente desglosando esta reforma. Bueno, aquí tenemos algunas llamadas. Agradezco que se comuniquen al teléfono 3030-5307 y también le repito que si es usuario de Twitter puede comunicarse conmigo a través de @Gilberto Pérez. Antonio Márquez de la Colonia Moderna dice: ¿en cuántos años se calcula para los mexicanos recuperar el petróleo? Tú decías hace rato, no se está perdiendo la propiedad del petróleo. No. Nada más se están dando oportunidades a que el dinero que no tiene Pemex... A ver, aquí hay un asunto. Yo soy Pemex y tú eres una empresa privada que quiere invertir en exploración. Quiero entender que Pemex junto contigo o tú solo, en donde se puede hacer de manera totalmente... ¿Vas a tener que pagar una parte al gobierno o cómo opera? No hay concesiones. No hay. No hay Ok. concesiones. Hay tres esquemas de explotación. Uno que es el que que ya existía, que se llaman contratos de servicios múltiples, donde
pues Pemex contrata a una empresa para que explore Sí. en el terreno que está al En lado las de la Mojonera. coordenadas tal y tal. Explora y si encuentras petróleo, bueno, si no encuentras petróleo, pues qué lástima, entonces tengo que pagar por los servicios de Ok. perforación. Y luego hay dos formas de contratación que es con utilidad compartida, que es los que lo llaman los famosos contratos de riesgo. Una donde las contraprestaciones son a utilidad de la venta y la otra es a porcentajes de producción. Es decir, a utilidad de la venta. Nosotros vamos... Tú le metes tu lana y si encontramos algo, lo vendemos y nos repartimos. Nos repartimos el dinero. Ah, ok. Yo te dejo explorar en este terreno Ujú. y lo que encontremos y podamos vender, Ujú. vamos en partes. Ok. Y la otra es en partes del dinero vendido. Ajá. La otra es bajo el mismo esquema, nada más que se pueda quedar la empresa con petróleo. La otra empresa con petróleo. Ah, o sea, Desde si encontramos 100 litros, tanto 20 para ti, son tanto para ti, mí, 40 y no son en para dinero. mí. En petróleo yo ya sabré a quién se lo vendo o qué hago con él. O lo refino, etcétera. Ajá. Esas son las dos posibilidades. Y la tercera es cualquier combinación de las tres anteriores. Ajá. O sea, en Sí. términos de, en una parte vayas a utilidad, en otra parte vayas a... O sea, servicios lo que no múltiples. se va a dar, que creo que es la preocupación de mucha gente, es que yo traiga mi lana y diga, aquí voy a explorar, voy a encontrar petróleo y lo que se venda es mío. Es mío, Eso es lo que no eso existe. no va a pasar. Y, por ejemplo, en el caso de particulares que sean propietarios de terrenos donde hay petróleo, Ujú. se considera un porcentaje de ganancia para el particular, Ujú. evidentemente, ¿no? Que no está mal. Que no está oiga. mal. Ahora le póngase a revisar en el patio de su casa. No vaya a ser Claro. que- Ahora, ¿qué ha hecho Pemex para poder abrir este esquema? Lo que ha hecho es definir una ronda cero. Es decir, hoy ya a partir de la aprobación de la, Sí. de la ley, dice, en este territorio, la explotación es exclusiva para mí. Ujú. O sea, aquí no va a entrar... que anda como en el 80 y tantos % de lo estimado que hay en el país. Que es todo Chihuahua, toda la cuenca de Burgos, pero nuestro radio escucha es Saltillo, Saltillo y Monterrey, y la parte que se conecta con Texas. O sea, el Golfo. Todo, y la parte donde hay petróleo, que es todo Tamaulipas, Sí. Veracruz, hasta Tabasco. Tabasco. Que es esa zona. Sí. Una parte de Chiapas y una parte de lo que es las aguas someras, le llaman, de lo que es el Golfo de México. Golfo de México. Aguas someras hasta 500, 600 metros de profundidad. A partir de ahí, lo que le llaman el hoyo de la Dona, que son 3.500, 5.000 metros de profundidad, pues lo va a invitar a empresas que tengan ganas de invertir, que tengan la tecnología y las ganas de arriesgarse junto con México a explorar en esa O sea, zona. donde ya tenemos probado que hay petróleo, eso nuestro. es Pemex. Y este tipo de Exclusivo. contratos se puede hacer por inversionistas privados en sociedad con Pemex, en esas donde pues vas a jugarte el volado a ver si encuentras. Y vamos juntos, ¿no? Ujú. Ok. Esa es la lógica del trabajo. Sí. La propiedad de los hidrocarburos, todo lo que está abajo, está en el subsuelo, Sí. es propiedad de la nación. O sea, la única diferencia entonces es, yo no tengo dinero para sacarlo, tú métele tu dinero y si encontramos algo, Vamos partes. vamos parte. Ya sé que lo vendamos o que yo me quede con mi parte de petróleo y tú te quedes con la tuya. Ahí el quid es encontrar la justa distribución entre las partes Sí. y la medida del riesgo. Si Pemex dice, bueno, yo te dejo explorar y de lo que encuentres me das el 20%, porque no le invertí nada más dejé que exploraras, o si Pemex dice, bueno, de la inversión global que se prevé, que es de 500, 600 millones de dólares, Sí, 1.000 porque- millones de dólares, 2.000 Porque además millones de lo que dólares, estamos hablando son de inversiones que monumentales. si nos ponemos ni siquiera, ponemos a imaginarlas, pues son fuera de proporción ¿De de lo proporción? que cualquiera podía pensar en invertir, pues. Sin duda, sin duda. Si dice, pues, del monto total de la inversión, yo voy a aportar un 40% y entonces espero, o 50%, entonces espero que al compartir el Sí. riesgo me des el 55% de la producción, porque además soy propietario del terreno, Sí. bueno, y de los hidrocarburos, vamos poniendo. Son ese tipo de acuerdos los que son las partes finas. Y esto es lo que hace que el sistema, tanto en electricidad como en hidrocarburos, sea un sistema complejo de entramado institucional donde tengas que fortalecer al regulador,
al que hace las licitaciones, al que las revisa las licitaciones y un esquema pues muy transparente, no solamente las licitaciones, sino la operación de las empresas para que pues no se preste a excesos. Sí, que se puede prestar. Digo, además, las pasiones son las pasiones. Y además las grandes empresas estas, bueno, pues ya han pasado por muchas historias en el mundo que... Y no llegan con muy buena O reputación. sea, no son almas de la caridad, ¿no? Eso lo sabemos. De ninguna manera. Carmen González, perdón, de Tonalá, dice que si hay sanciones previstas para el uso ilegal de la luz, ya que en Tonalá hay viviendas conectadas ilegalmente. Bueno, sí hay sanciones ya desde ahorita, antes de la reforma. Ahí lo que se necesita, obviamente, es que Pemex se ponga las pilas y volvemos a lo mismo. Claro. Cuando no hay una visión de eficiencia en la administración, pues que se lo roben. Yo que a mí, como decía aquella frase antigua, a mí todos me pagan lo mismo en CFE, ¿no? Sí, claro. Pero aquí sí lo importante es que se empiece a ver todas las empresas con una visión de eficiencia. Por eso qué bueno que vaya a haber consejos donde haya consejeros independientes, pues que van a decir, oye, pues espérame, estamos regalando, tirando o nos están robando mucha luz. No, las modificaciones a las empresas en particular, a la CFE y a Pemex, pasa también por el cambio de régimen de remuneraciones y conectarlos a la productividad y conectarlos al desempeño. Hay una serie de modificaciones muy interesantes que ya se venían preparando. O sea, el tema de los contratos o estas reformas que vimos se ha venido construyendo al menos desde 2003. Al menos desde 2003, donde yo tengo un antecedente certero. Sin embargo, el caso de la adaptación de Pemex para competir en los mercados de gas natural, petroquímica secundaria, exploración y producción y refinación, se dio en los años 90. Es una reforma que se dio en el 92, 93. Ajá. O sea, son cosas que han venido construyéndose, digamos así. Hay otra pregunta, doctor Hugo Córdoba, sobre estos temas que yo creo que mucha gente se pregunta, porque obviamente reformas de este calado generan mucha expectativa, ¿no? Y una de esas preguntas es, ¿y cuándo vamos a ver esto? ¿Cuándo vamos a ver esto en la realidad? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta los mexicanos que esto está realmente funcionando? ¿Cuándo va a haber estas gasolineras compitiendo? ¿Cuándo va a haber esta explotación de estos recursos de manera compartida con recursos privados? ¿Cuándo vamos a ver estas empresas generando energía eléctrica con gas natural? ¿Cuándo vamos a ver bajar las tarifas de la energía eléctrica y cuándo vamos a ver bajar el litro de la gasolina? Si me permite nada más, tengo que ir perdón, yo pensé que íbamos a corte. La pregunta es, ¿y cuándo vamos a ver esto? Nos quedan 2 minutos y fracción para irnos ahí, pero como una introducción. Hay que decir. ¿Qué sigue de esto? O sea, ya están las leyes. Esto se va a hacer mañana, pasado mañana. ¿Cuándo tenemos ya gasolineras con otras marcas, por ejemplo? Yo hay que decir que nadie cambia por decreto y que las cosas no se hacen, la simple promulgación de la ley no nos va a dar los cambios que estamos esperando. Esos cambios se construyen y se pilotean y se revisan y se mejoran. Entonces, hay que pensar que hay 3 grandes rutas en las que corren las reformas. Una, toda la creación y fortalecimiento, la creación y puesta en operación de estas autoridades de las que hablabas. De entrada. ¿Y qué supone todo esto? La creación de los decretos, de las leyes orgánicas que las rigen, porque hoy las considera una ley secundaria. Es que bueno, eso sí podrías decirlo. Es primero una reforma constitucional. Luego, cada artículo de la Constitución tiene que, digamos, particularizarse en una ley. Pero luego cada una de esas leyes se tiene que particularizar en reglamentos. Sí, por un lado está la parte que genera, la ley orgánica que genera las autoridades, porque son organismos paraestatales, es decir, son autoridades descentralizadas del gobierno federal, que tienen autonomía, y está toda la parte reglamentaria que permite que establece las condiciones en las que se elaborarán los contratos, en la que operará el mercado, todo el entramado administrativo que permite ese sector renovarse. No partimos de cero, pero se tiene que renovar. Los reglamentos técnicos, los reglamentos administrativos, los reglamentos de operación. Reglas de operación, manuales, etcétera. La cosa es que no son condiciones para operar. Estos se van construyendo conforme van operando. Pero pues está la otra parte fundamental es definir quiénes son las personas que van a ocupar estos cargos con diferentes niveles y que vayan aprendiendo. O que vayan desarrollando lo que ya saben. O sea, dicho de otra manera, no estemos esperando que para el mes de noviembre ya tengamos gasolineras en nuestras ciudades con otra marca, ¿no?
No podríamos pensarlo así tan rápido, pero a lo mejor las gasolineras es algo que camina más rápido porque pasa por negociaciones entre particulares. Sí. Ah, bueno, sí. Puedes ¿Sí me llegar explico? con una ya establecida y decir, oye, pues te compro tu negocio. tu gasolinera y yo le cambio logotipo y la vendo, La ¿no? vendo, ¿no? Ok. Si me permites, vamos a hacer ahora sí un corte y ahorita regresamos para continuar hablando de esto, porque yo creo que sí es una expectativa decir, está bien, ya vimos al presidente firmando, pero pues que nos digan para cuándo vamos a ver esto, ¿no? Claro. No le cambien, le recuerdo el teléfono 3030-5307 y mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Ahora regresamos para concluir este tema. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el doctor Hugo Córdoba. Estamos platicando sobre qué sigue una vez promulgadas las leyes de la reforma energética. Y bueno, estamos aquí, creo que se está poniendo interesante desmenuzando cómo se está aterrizando y qué sigue todavía por delante. Hay algunas preguntas de ustedes que se comunicaron vía teléfono al 30-5307. Una de ellas es Adriana Arreola de la Colonia San Rafael. Pregunta, ¿en qué legislación puedo encontrar el uso de las celdas solares? ¿Y en dónde, quiero pensar que dice, reintegran el dinero por el uso de dichas celdas? Y feliz al programa. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Pues habrá que decir que el uso de las celdas solares, no sé si hasta ahorita está regulado de los campos. Digo, yo puedo tener una celda en mi casa, en mi negocio, y bueno, pues me ahorro el dinero de lo que genero. Yo quiero pensar que se refiere a los excedentes, ¿no? Los excedentes, tiene que haber una ventanilla en la CFE, sin duda, porque estamos obligados, bueno. O sea, tiene que haber un contrato con la CFE. Si yo tengo una planta eólica, si yo tengo una planta solar y genero excedentes, se lo puedo vender a la CFE, pero obviamente tengo que conectarme y tener un contrato para vender esos excedentes, ¿no? Ok. Juan Manuel Hernández nos saluda. Muchas gracias, Juan Manuel. Y dice, ¿cuándo se detendrá el incremento de la gasolina? Y si con una vez que se detenga, descenderá el precio de la canasta básica. Bueno, pues eso es lo que esperamos, ¿no? No va a ser, digamos, pasado mañana, ¿no? La apuesta sería que la Oye, competencia... a ver, Juan Manuel, como yo digo, si tu pregunta es para ver si llenas el tanque esta semana o no, llénalo, no va a ser pronto, ¿no? No, lo que tenemos que pensar es que la posibilidad de que actores privados refinen gasolina y que vendan gasolina genera un mercado, o sea, rompe el monopolio de Pemex, genera un mercado y entonces te lleva a tener gasolina más barata. Sí pasa en otros países. Sí, yo creo que es lo que hay que comentar. Todas las gasolineras donde vamos son un monopolio de Pemex. Concesionadas, como quieras, pero son un monopolio, no compiten con nadie. En otros países, lo que mucha gente se queja es que encuentra diferentes precios porque hay competencia. ¿Verdad? En efecto. Y es lo que se va a generar aquí, que de pronto veamos, así como tenemos las gasolineras de Pemex, veamos de otras marcas, de otras incluso empresas transnacionales. O mexicanas, ¿no? O sí, que se generen nuevas marcas. Nuevas marcas. Así. Pero bueno, esperemos también, eso serán de las cosas que veremos a mediano plazo, ¿no? Sin duda. Ahí está toda esta ruta, en efecto, está toda esta ruta de cuándo se van a empezar a generar los proyectos que le permitan a las empresas nacionales y extranjeras, porque además hay una ley de contenido nacional. O sea, las leyes de la reforma consideran muy importante el contenido nacional en la proveeduría y en la participación, en la distribución y en la exploración. ¿Cuándo estarán aquí? Bueno, las empresas tienen que resolver diferentes puntos. Un proceso que se va construyendo conjunto con el entramado institucional que va a regular este mercado. Pues tienen que definir fundamentalmente qué vender, dónde invertir, cuánto les va a costar, con quién pueden hacerlo, si el proyecto es viable, instrumentar el proyecto y ponerlo a operar. Sí. Generar la cadena de distribución, es decir, quienes les vamos a comprar, para entonces ser viables. Es decir, este es un proyecto que cuando menos, para verlo desplegado
en todo su potencial, pues hay que esperar a 2016, 2017. Sí, yo creo que, por ejemplo, aunque por ejemplo, lo que vimos en estos días que se anunció la ronda cero y todo esto, lo que nos queda claro es que mientras se trabajaba en la negociación para sacar, me refiero a la negociación política para sacar adelante la reforma, se nota que el gobierno estuvo trabajando en los siguientes pasos. Sí, claro. O sea, que ya hay un trabajo hecho. Y yo quiero pensar también que estas grandes empresas que podrían ser los inversionistas en este nuevo marco mexicano de la energía, pues también desde que se enteraron que venía una reforma, pues deben estar preparando modelos de negocio. No, sin duda, y muchos de ellos, es decir, cuando decían es que les van a entregar al sector internacional, al capital internacional, Sí. la riqueza nacional. No, hay que decir que muchas empresas ya trabajaban con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex de diferentes maneras, a través de los contratos de servicios múltiples, con Sí. proveeduría, con tecnología, etcétera. Y- ya están aquí. Pero además hay otro punto interesante. Ante la imposibilidad de hacerlo en México, hay capitales mexicanos haciéndolo en otros Así es países. lo- ¿No? Eso está muy bien también. es Entonces, cierto. o sea, ya hay hasta experiencia. Claro, como no se puede hacer aquí, pues iban a invertir a Sudamérica y lo estaban haciendo, ¿no? Entonces esa posibilidad está Sí. latente, ¿no? Ángel Echeverría dice que por qué no se construyen refinerías pidiéndole dinero al Chapo Guzmán o a los grandes ricos de México. No, los grandes ricos de México seguramente van a invertir en refinerías y en todo este esquema, ¿no? Y bueno, el Chapo Guzmán ya tenía refinerías, pero de drogas, Bueno, con su dinero, ¿no? Bueno, Especialista en la refinación. igual un saludo a Adolfo Valdovines, se comunicó a través de Twitter, y Julio César Hernández, a quien le mando un saludo, te manda saludos a ti y a Gracias, mí. Julio, un saludo. Y Sergio Afectuoso. Ramírez pregunta si Chicontepec quedó en la ronda cero. Yo tengo que suponer que Chicontepec y otros pozos que ya estaban identificados, otros campos petroleros que ya están identificados y que son muy productivos, quedaron ya en la ronda cero. Sí. Tengo que suponerlo. Sin embargo, el mapa claro de la ronda cero con los pozos y esto, no lo tengo, no tengo esa información estratégica a mi disposición todavía. Ok. Entonces, regresando aquí al tema de los tiempos. Entonces, vamos a ver una mezcla de tiempos de corto, de mediano y de largo plazos. Sin duda. Porque también, bueno, hay que pensar, si yo decidiera hoy construir una refinería, bueno, pues no la voy a construir en 6 meses. Digo, son infraestructuras muy complejas, muy grandes, que requieren mucha inversión, pero que además requieren, digo, tecnológicamente son complejas, ¿no? Es un cambio estructural Sí. mayor, Sí. que va a afectar no solamente directamente a la actividad de la explotación de Sí. los hidrocarburos y la refinación de los hidrocarburos, sino a toda la cadena productiva. Sí. Es decir, toda la proveeduría que se vaya a generar en los diferentes lugares por el ejercicio de esta actividad. Fíjate Con que- empresas nacionales sí. o extranjeras. Entonces es un cambio mayor, José Luis. Fíjate que hay una frase que dice el presidente Peña Nieto en su mensaje cuando expide las leyes, cuando emite ya todas estas leyes, que me llamó la atención porque tiene también mucho de razón cuando se refiere, alguien puede decir, ¿y para qué mencionas eso en un discurso de este tamaño, pues, de anuncio, ¿no? Cuando hace referencia a los jóvenes de México, que dice, hay muchos jóvenes que están pensando qué hacer en su futuro, pues órale, ahí está una nueva alternativa profesional en México, profesional y técnica, ¿no? Porque creo que también nos abre esa gran posibilidad, ¿no? De generar también nuevos técnicos, nuevos profesionistas, ingenieros, en un área que estaba de alguna manera contenida y que hoy va a tener un crecimiento importante. Importantísimo, ¿no? Definitivamente los primeros destinatarios de la reforma, si la alcanzaremos a vivir nosotros y entenderemos cómo nace, son los jóvenes que hoy tienen 18 años, 15 años, ¿no? No, y los primeros ganadores van a ser esos ingenieros. Claro. O sea, los primeros ganadores de la reforma van a ser esos ingenieros y los constructores que van a hacer esas plantas, Sin que duda. van a hacer esas refinerías, que van a hacer esos ductos, que van a hacer esa exploración. Esos son los primeros ganadores de la reforma, ¿no? Sin duda. Cuando decíamos que es una reforma que tiene un impacto estructural en México y que se está develando la cara de un nuevo México, es nada más pensar todas las oportunidades que se van a abrir, todos los cambios que
en los programas académicos que tendrán que hacer los institutos tecnológicos las facultades de ingenierías Sí. para atender este nuevo tipo de necesidades Sí. del sector productivo. Así es. Bueno, yo creo que tú dices, va a ser un cambio importante. Ahora, yo también sí creo que no debemos dejar en el gobierno y en Pemex y en la CFE el tema de que esto camine bien. Como decíamos, que no sea una decepción para los mexicanos, que en 20, 30 años, digamos, pues de nada nos sirvió. Creo que también es un asunto en el que nos tenemos que involucrar todos, el que esto vaya para donde tiene que ir, ¿no? Sin duda. Ahí, al principio del programa había una llamada, decía que en Tonalá había personas que estaban colgadas con diablitos. Yo diría, bueno, la autoridad y la empresa no tiene un policía detrás de cada quien. O sea, con todo el respeto, menos el policía. Ajá. O menos un inspector, de la CFE. Entonces, hay una parte donde cada quien, hay un momento en donde cada quien tiene que jugar su rol dentro del juego, querer jugar el juego. Y esto pasa porque los ciudadanías nos involucremos en este tipo de cosas y estemos permanentemente opinando, participando, señalando, fiscalizando a través de los mecanismos existentes que hoy sí están disponibles al público para que esto empiece a caminar. Y así es que se crean instrumentos también de transparencia. De corrupción, sí, en efecto. O sea, hay una obligación en los contratos de licitación, primero, de refrendar que los hidrocarburos son propiedad de la nación y los mecanismos de distribución. Dos, de la obligación de hacer públicos los contratos a cualquier persona que los pida. O sea, no... O sea, nada de que vino tal empresa y guardamos española y no sabemos, porque además, ¿por qué te voy a dar información si soy una empresa privada? O sea, ahí yo tengo que dar toda la información. Completamente. Que además hay que decirlo, la mayoría de estas empresas cotiza en los mercados de valores y en los mercados de valores les exigen que en sus reportes trimestrales y anuales figuren este tipo de contratos porque es lo que garantiza la viabilidad de la empresa para que alguien compre una acción a $1 o compra 10. Si tú sabes que a la empresa se le va a acabar el contrato que tiene con Petrobras para explotar un campo petrolero, pues a lo mejor ya no te abiertas a invertir a $15 por acción, sino que te esperas a que baje a 4 y contrate otro lugar. Y fíjate que eso que dices es importante porque ahí hay una doble herramienta de transparencia, lo local y lo que tienen que reportar a las bolsas de valores y también el decir, aunque puede haber trampa en esa información, pero lo cierto es que son demasiado cuidadosas en el manejo de la información porque saben que algo que se encuentra ilegal, que algo que se encuentra ligado a corrupción, pues se refleja de pronto una caída en el precio de las acciones y en el negocio, por supuesto. Y es destrucción del capital, ¿no? Esa parte es importantísima. Incluso hay que decirle a la mayor parte del público, a los mexicanos, a nuestros radioescuchas, Pemex está sujeto a este tipo de publicación de la información también. Sí, ahora, como todos, si decimos, ¿no? El petróleo es nuestro, pues pongámonos a cuidarlo, no dejemos que nos lo cuiden otros, ¿no? Sin duda. Doctor Hugo Córdoba Díaz, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas ayudado mucho a entender este proceso de la reforma. Desgraciadamente el tiempo se nos vino muy rápido y pues es una reforma de la que se puede y debe hablar durante mucho tiempo y ojalá que los mexicanos nos demos tiempo de estar hablando y hablando y hablando de esto, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas venido a explicar y ayudarnos a entender esta gran reforma que estamos viviendo en México. Al contrario, Gilberto, un saludo a todos los amigos que escuchas televidentes. Gracias. Y a usted le agradezco que nos haya acompañado durante esta hora. Le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana a la misma hora en este programa, en una nueva emisión de programa Desde el Infierno. Le recuerdo, si quiere seguir en contacto conmigo durante la semana, lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez, para estar en contacto y estar en comunicación permanente. Lo dejo con la programación de C7 Multiplataforma. Muchas gracias por su atención. Desde el Infierno. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.